Un error común en la enajenación de bienes realizados por personas físicas, especialmente cuando se trata de bienes inmuebles, es suponer que por el hecho de realizarlo ante notario público, la persona que vendió el bien ya no tiene ninguna obligación y esto te puede originar un dolor de cabeza el día de mañana. En efecto, cabe recordar que cuando una persona física enajena un bien, pensemos en su casa, habitación o un edificio que sea de su propiedad, esta operación, por retener efectos registrales, tiene que hacerse ante fedatario público o notario público normalmente, quien certifica y tiene en ese momento una responsabilidad solidaria, una responsabilidad que le transfiere el Código Fiscal de la Federación de calcular y retener el impuesto que le corresponda al enajenante. Aquí es importante recordar, el que está causando el impuesto es el enajenante, el señor López, que tiene un edificio, que tiene una casa y que la va a vender a la señora Juanita. Así, el señor López lo que hace en el momento de que esa casa la vende, está incurriendo en un acto gravado, el cual es regido en principio por el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, que señala que toda transmisión de propiedad se considera una enajenación. Ahora bien, cuando ocurre esa enajenación, se tiene que determinar un impuesto o es probable que exista una exención, toda vez que el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece la posibilidad de exentar esta operación cuando el monto de la misma no exceda de un valor aproximado de 4.6 millones de pesos. Pero más allá de esta consideración, al momento de efectuar la operación, la misma se tiene que realizar ante notario y entonces la persona física incurre en una enajenación de bienes. ¿Qué va a pasar con este bien? Este bien, cuando lo compró el señor López, tuvo un costo. Ese costo se tendrá que actualizar y considerar algunos gastos adicionales, por ejemplo, el avalúo que se hace para ese inmueble, los gastos notariales, los gastos de escrituración, entre otros, y se tienen que hacer la actualización hasta la fecha de enajenación. Se comparará contra el precio de venta y esto nos va a dar, en este caso, una ganancia por enajenación de bienes inmuebles. Esta ganancia por enajenación de bienes, pensemos que el señor López tuvo este bien durante 10 años y que el valor o la ganancia determinada, una vez restando al precio de venta el costo actualizado, nos da 1.200.000 pesos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Metemos ese 1.200.000 pesos a la tarifa del impuesto? Claro que no, toda vez que esa ganancia se obtuvo o así lo considera la ley por cada uno de los años en los cuales la persona física ha tenido este bien. Como lo tiene 10 años, dividimos la ganancia de 1.200.000 pesos entre los 10 años y nos da una ganancia de 120.000 pesos. Y sobre esta parte lo que va a hacer el notario es aplicar la tarifa de personas físicas, la tarifa aplicable en enajenación de bienes, la cual es una tarifa anualizada y se determina así el impuesto sobre la renta correspondiente a esa ganancia anualizada. Determinado el impuesto, lo que se va a hacer es multiplicar ese impuesto anualizado por los años de tenencia y nos da el monto total del impuesto. Hay una serie de consideraciones que se tienen que tomar en cuenta para efectos de determinar la ganancia, que eso lo veremos en un video posterior. Aquí lo importante es tomar en consideración algunos aspectos relevantes. El primero de ellos es, la ley del impuesto sobre la renta establece que la enajenación de la casa habitación del contribuyente podrá estar exenta cuando no se hubiese enajenado alguna otra casa en un periodo que no exceda de 3 años. Así, al momento en el cual se realiza la enajenación, el contribuyente, en este caso quien vende la casa, tendrá que presentar una declaración bajo protesta de decir verdad ante el notario, donde declara normalmente en la escritura misma de que no ha tenido una ganancia por enajenación con anterioridad en ese periodo. Y asimismo, el notario está obligado a verificar a través del sistema que le provee el SAT esa información y la cotejará
para que esto, para efectos de que proceda la exención en caso de que el valor de la misma no exceda, como mencionamos, de 750,000 UDI, que equivale a 4.6 millones de pesos aproximadamente, tomando el valor de la UDI al día de hoy. En caso de que no se cumplan esos requisitos o no se pueda demostrar que ha sido casa habitación del contribuyente, que esté con los recibos a su nombre, etcétera, no gozará de la exención. Es importante señalar que algunos notarios consideran no 3 sino 5 años por algunas cuestiones de interpretación que ellos tienen sobre la ley y su reglamento, y que en su caso vale la pena analices a fin de evitar un impuesto desproporcionado. Ahora bien, el hecho de que el notario te calcule el impuesto, lo que va a ocasionar es que te dice la ley que dentro de los 15 días siguientes a la fecha en la cual se firme la escritura, se tiene que enterar el impuesto. En la práctica no es así, el notario no te va a financiar el impuesto. Lo que te va a pedir es que si se causa algún impuesto, tú como contribuyente lo tengas que depositar en la caja del notario y él lo enterará por cuenta tuya. Pero el contribuyente en este caso es el señor López. Una cosa es que el notario le haga el cálculo del pago provisional a cuenta del impuesto anual, y otra cosa es que por ese hecho piense el señor López que ya se liberó de obligaciones. Él tiene la obligación, toda vez que enajenó un bien, de presentar una declaración anual en la cual acreditará en su caso el impuesto o pago provisional que lo hubiese retenido el notario. Cabe señalar que adicional al pago del impuesto o la retención que te efectuó el notario, hay un pago de un impuesto que es el equivalente a un 5% que se entera a la tesorería del estado en el cual realizas la enajenación. No es un doble pago de impuesto, toda vez que el monto de este impuesto local lo acreditarás contra el monto del pago provisional que efectúas por la enajenación de bienes, con lo cual evitas un doble pago. Sin embargo, es importante tener en consideración estos aspectos. Y finalmente hay que recordar que cuando enajenas una casa habitación es importante también que en su caso lo manifiestes en tu declaración anual en los datos informativos.